Proverbios capítulo 2. Y como hace algunas semanas ya no hemos tocado este tema, voy a hacer un resumen rápido y voy a estar poniendo el diagrama en la pantalla para que se puedan ubicar. Lo primero que nosotros aprendimos es que la sabiduría es dada por Dios a aquellos que la buscan diligentemente. Y vimos nosotros que no es para pasivos, la sabiduría es para aquellos que se esfuerzan, como los mineros que buscan un tesoro, que buscan la plata y el oro. Y ahí estudiamos nosotros los primeros 4 versículos que dicen: hijo mío, un padre dándole este consejo a su hijo, lleno de amor, lleno de ternura, lleno de buen deseo, y le dice: mijo, si recibiereis, y ya desde ahí vemos el trabajo, mis palabras, y si mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Si te fijas, es un sí, 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 y del otro lado está trabajo, está una búsqueda. Lo siguiente que nosotros vimos después de haber estudiado que la sabiduría no es para pasivos, sino para aquellos que la buscan, vimos nosotros que la búsqueda de la sabiduría nos lleva a conocer a Dios. La búsqueda de la sabiduría nos lleva a conocer a Dios, y es cuando nosotros estudiamos estos versículos a partir del número 5. El primer resultado de buscar diligentemente la sabiduría de Dios es un conocimiento más profundo precisamente de Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Entonces, después de ese sí, 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 aquí tenemos el primer entonces. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Buscar la sabiduría es buscar a Dios. Y en esa posición es donde Dios, por su gracia, da la sabiduría. Y ahí tenemos el versículo número 6 que dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría es un regalo de Dios, pero no la vamos a recibir si no lo buscamos. Así que el esfuerzo humano no produce sabiduría, pero nos coloca en la posición donde Dios da esa sabiduría. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Y fue lo que nosotros estudiamos. Después vimos que la sabiduría nos protege externamente. Miren lo que dice esta sección de los versículos 7 y 8. La sabiduría nos protege, nos guarda, nos preserva. Es decir, Dios interviene en nuestra vida. Dice el versículo 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo. Escudo, y ya estamos hablando ahí de protección. Escudo a los que caminan rectamente. Versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Otras palabras que nos hablan de protección: guardar y preservar. La sabiduría de Dios no es solo para saber más, sino para vivir protegidos. La sabiduría de Dios es nuestra defensa diaria. Es maravilloso que Dios no solo nos muestra el camino de la sabiduría, sino que Él nos guarda, nos preserva, nos protege durante ese camino. Después nosotros aprendimos que la sabiduría da discernimiento, nos ayuda a pensar. Y ahí es cuando nosotros estudiamos el versículo número 9, que es el segundo entonces. El texto nos indica que la sabiduría nos enseña cómo vivir con justicia, juicio y equidad en todas las áreas de nuestra vida. Miren lo que dice el versículo 9, los resultados. Entonces entenderás justicia
Y eso nos hablaba de evaluar las circunstancias. Juicio, es decir, decidir correctamente. Yo puedo tener la información, pero decidir incorrectamente. Pero esta palabra de juicio me habla de decidir correctamente. Y equidad, es decir, integridad. Y todo buen camino. Y estudiábamos que ese buen camino habla de decisiones, hábitos, relaciones que nos van a llevar a nuestro destino final. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Es muy importante. Primero conocemos a Dios, quien nos da la sabiduría. Dios se convierte en nuestro escudo espiritual. Entonces entendemos cómo vivir bien desde una perspectiva bíblica y Dios nos protege externamente. Así que la sabiduría no solo informa nuestra mente, sino que nos transforma de tal manera que la podamos aplicar en cada área de nuestra vida. Ahora, veremos cómo esa sabiduría no solo nos guía, sino que también nos protege de peligros internos. Y bueno, ya es momento de preguntas de aplicación. ¿Están listos? 2 hermanos están listos. Voy a creer. ¿Estoy buscando la sabiduría de Dios con la misma intensidad que busco soluciones a mis problemas? ¿Estoy buscando la sabiduría de Dios con la misma intensidad que busco soluciones a mis problemas? ¿Se acuerdan el primer sí, entonces? Muchas veces vienen a mí, platicamos y ¿saben lo que hago? Primero los apunto a Dios. Porque tenemos que obtener la sabiduría de Dios y ya después eso nos va a ayudar a encontrar soluciones a nuestros problemas. Estoy buscando la sabiduría de Dios con la misma intensidad que busco soluciones a mis problemas. Ya vimos aquí la importancia de buscar a Dios. Siguiente pregunta. Si sigo viviendo como hasta ahora, ¿me estoy acercando más a la sabiduría o me estoy alejando de ella? Sí, estas no las tienen en sus hojitas, perdón, no, estas son secretas, estas nada más. Sí, no es para, no, esto es para, sí, pero las estoy compartiendo con ustedes, Con razón veo que le dan vueltas a la hoja como si tuviera ahí un mensaje secreto. No están ahí en la hoja. Lo que pasa es que no me iba a alcanzar el espacio, pero sí quiero retomar el tema de que tenemos que buscar la sabiduría. Si sigo viviendo como hasta ahora, ¿me estoy acercando más a la sabiduría o me estoy alejando de ella? Recuerden la importancia de buscar la sabiduría. Y ahora vamos a entrar nosotros a un versículo muy importante, clave. Antes de ir a la protección en la vida real, el proverbista se quiere asegurar de algo muy importante. Hasta ahorita hemos visto algo muy valioso. El que busca la sabiduría conoce a Dios. Entonces Dios le da la sabiduría y además lo protege. Y como resultado de esto, el creyente vive correctamente. Dice el versículo 9, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Hasta ahí hemos llegado. En este punto nos topamos con una pregunta muy importante. ¿Cómo una persona pasa de vivir desorientado a vivir con discernimiento, a vivir con ese discernimiento espiritual verdadero? ¿Cómo sucede esto? Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. Estos 2 versículos que vamos a estudiar es una alerta, no con el propósito de juzgar, sino de analizarnos, porque hasta aquí hay un riesgo muy importante. Y Salomón, con esa sabiduría que Dios le dio, lo sabe. Debemos de tener cuidado porque podemos ser engañados en este punto. Salomón no pasa a lo práctico, a lo directo, hasta que no nos pasa por este filtro. Porque nosotros podemos ver a alguien que está teniendo un cambio en su vida, incluso en nosotros mismos podemos ver un cambio.
Esa persona deja hábitos pecaminosos y empieza a hacer hábitos de justicia. Se comienza a juntar con creyentes y deja las amistades perversas que tenía antes. Empieza a adquirir conocimiento bíblico y abandona ese lenguaje vulgar. Su comportamiento es tal que emociona e ilusiona a todos a su alrededor. Pero si esta persona solo ha sido informada y no transformada, ese cambio no va a permanecer. No va a permanecer. Por esa razón, Proverbios va más allá y no solo nos dice qué hace el sabio, sino que también nos dice qué le sucede al sabio por dentro. Y nos presenta estos dos versículos que son como rayos X que nos permiten ver dentro del corazón de la persona. Miren lo que dice el versículo 10. Ténganme paciencia porque al principio va a ser un poquito técnico, pero ustedes van a ver el clímax que es muy importante. Mira lo que dice aquí. Cuando, y subrayen esa palabra en su Biblia, cuando, estamos ahorita en esto, cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Miren lo que estamos leyendo, aquí está el punto clave. Cuando la sabiduría es dada por Dios y entra en el corazón, deja de informar solamente, ahora comienza a transformar, a cambiar. Esto quiere decir que ya no se trata solamente de información intelectual, no es algo que simplemente se está escuchando. Ha entrado la sabiduría al corazón, ha hecho nido ahí. Si algo que se ama, se aprecia, se desea, es la sabiduría, estamos en buen camino. ¿Lo alcanzas a ver? Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere, ¿qué? Grata a tu alma. Como cuando tu esposa hace muchos kilos, ¿se acuerdan? Cuando estábamos delgaditos todos, entró al corazón y no podíamos dejar de verla. Todavía, ¿verdad? Todavía. No se la puede quitar de la mente. Es un deleite, es una delicia platicar, convivir. A eso se está refiriendo. Cuando la sabiduría entra en el corazón y se convierte en nuestro deleite, aquí hay un cambio, un gran cambio, es un cambio integral. Miren el versículo número 11. ¿Qué sucede? La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Escuchamos la sabiduría, entra al corazón, Dios de su gracia nos la da y nos empezamos a deleitar en ella. La sabiduría protege a aquel que la ha recibido en el corazón. Esta protección es diferente a la que estudiamos en los versículos 7 y 8, ¿te das cuenta? La protección de los versículos 7 y 8 es externa. Dios nos cuida, nos protege, pero esto es interno. Este versículo nos dice que Dios protege desde adentro por medio de la sabiduría que ha colocado en el corazón. Por lo tanto, esta es una protección integral. Somos protegidos por fuera porque Dios es nuestro escudo, pero también somos protegidos por dentro por medio de la sabiduría. A partir de este momento, el concepto de librar y guardar, preservar, se comienza a repetir en el proverbio. Por ejemplo, dice el versículo 11, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Dice el versículo 12, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Dice el versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Así que este capítulo nos está enseñando esa obra protectora que la sabiduría hace en nuestro corazón. Pero ¿cómo sé que alguien ha pasado de ser
informado a realmente transformado. Y no me puse de acuerdo con el pastor Chance, pero de eso se trató la predicación. 2 casas, 2 terrenos, fundamento. Nada más que aquí el vocabulario va a cambiar. En lugar de la fundación, es el corazón. ¿Cómo sé que alguien realmente ha pasado por esta transformación? Dios va a usar 2 elementos que sacan lo más profundo del corazón a la superficie. Y esos elementos son tiempo y circunstancias. Tiempo y circunstancias van a sacar lo más profundo del corazón a la superficie. ¿Se ha ganado un lonche con el hermano Darío? ¿La lleva a comer, hermano? Por favor, porque es la única que contestó. Yo pensé que le estaba aplaudiendo. No, dice que quiere tortillas a mano. No, ¿qué pasó? En el tiempo y el ambiente propicio va a salir lo que está muy profundamente de tu corazón. Podrá intentar seguir una lista de requerimientos esta persona, pero en algún punto se le hará muy pesado si la sabiduría no ha entrado en el corazón, si Dios no ha transformado ese corazón. Esa vida religiosa, esos hábitos espirituales, en algún punto se le van a empezar a hacer pesados. En el tiempo y ambiente propicio se apartará porque la sabiduría no entró en su corazón. Porque no hubo una transformación y lo que se veía era simplemente el esfuerzo humano. Pero tiempo y circunstancias van a sacar lo que hay en ese corazón. Porque la verdadera sabiduría no solo se conoce, sino que entra en el corazón y se ama y desea ahí que comience a gobernar nuestra vida, que nos dirija, porque este cambio no es simplemente disciplina, sino el resultado de una obra que Dios ha hecho en nuestro corazón. Por esa razón estos 2 versículos son muy importantes. Y Salomón no pasa al siguiente tema, la aplicación práctica, hasta no asegurarnos que pasamos por ese filtro. Preguntas de aplicación, así es de que con esto nosotros vemos la importancia de que la sabiduría entre en el corazón. Preguntas de aplicación, esas sí están en sus hojas. Pues es que no pagaron la cuota extra, ¿cómo les iba a poner las otras? ¿Mi cambio espiritual ha sido interno o solo externo? ¿Mi cambio espiritual ha sido interno o solo externo? Siguiente pregunta. ¿Qué evidencia podría dar de que la sabiduría ha entrado realmente a mi vida? Tenemos que analizarnos. ¿Qué evidencia podría dar de que la sabiduría ha entrado realmente a mi vida? Siguiente pregunta. Si quitas todo lo externo, ¿queda evidencia de una transformación real en tu corazón? Si quitas todo lo externo, ¿queda evidencia real de una transformación en tu corazón? Como les digo, la idea no es juzgar, señalar, sino evaluarnos. Es lo que quiere Salomón. Ahora pasemos al siguiente punto. Veamos, estudiemos esta primera palabra que tenemos en este versículo. Y es la palabra ¿cuándo? ¿Cuándo? Ese cuando la sabiduría entrara a tu corazón, es de suma importancia, porque es el interruptor que enciende toda la maquinaria de la protección. No basta con que la sabiduría esté en el libro de la estantería o que incluso haya entrado a nuestra memoria, no es suficiente. Se debe de cumplir este cuándo, este interruptor que indica que Dios ha obrado en el corazón. Ese cuándo claramente está haciendo una división de un antes y un después. Es como cuando prendemos el switch de la luz. Está oscuro, apretamos el switch y está la luz. Antes oscuridad, ahora luz. Ese cuándo marca que la información ha pasado del intelecto al corazón. Es entonces cuando la sabiduría se apodera de la voluntad, los deseos y las decisiones
lo cual la Biblia describe como el corazón. ¿Cómo podemos analizar esto? Imagínate dos árboles que tienen sus hojas secas. A uno de los árboles alguien decide arreglarlo y lo que hace es ponerle hojas artificiales, fruta de unicel y flores de migajón. Lo pinta, lo arregla y desde lejos parece un árbol sano, frondoso y fuerte. El segundo árbol no se le pegan hojas, sino que recibe un tratamiento en la raíz para acabar con esa plaga que lo está secando. Se le pone abono, se le riega, se le proveen los nutrientes necesarios y ¡fum! Comienza a sanar y desde lejos también se ve sano, frondoso y fuerte como el otro árbol. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos árboles? Los vemos desde lejos y parecen que los dos están bien, se ven iguales. La diferencia es en lo que está pasando por dentro, en lo que no vemos en la raíz. Uno está vivo, pero el otro está muerto. Así sucede con la sabiduría. Es lo que nos está diciendo Salomón. Algunos solo cambian lo externo, es decir, su conducta externa. Se bañan, se ponen corbata, vienen a la iglesia y simplemente son adornos externos. Pero la realidad es que por dentro no ha pasado nada. Pero otros han sido transformados internamente desde su corazón y aman el venir a alabar a Dios, desean estar en la palabra de Dios, quieren comunión con el Señor por medio de la oración. Así es de que ese cuándo es muy importante, porque nos muestra que la sabiduría no es apariencia, no es maquillaje externo, sino un cambio interno. Número 2, ahora imaginemos dos enfermos con la misma enfermedad. Uno de ellos se hace experto en su enfermedad, consulta expertos, lee libros, pasa en el internet horas y horas aprendiendo de los síntomas, los remedios, memoriza tratamientos, pero nunca toma sus medicamentos, nunca los toma. El otro, en cambio, toma medicina, aunque no tiene un conocimiento tan profundo de su condición, empieza a tomar la medicina. El primero va a seguir enfermo, aunque tenga mucho conocimiento, pero el que va a sanar es el segundo. La diferencia no está en cuánto sabe uno, sino cuánto está entrando de esa medicina a su cuerpo. La sabiduría no es conocer y ganar debates, no, sino cómo transforma, aunque sea con eso poco, por dentro. Así es la sabiduría. Algunos la estudian, pero otros la reciben en el corazón, lo cual genera una transformación verdadera. Número 3, pensemos ahora en un actor. Un actor que ha ganado un premio por su representación en una obra de teatro. Su personaje era de alguien propio, un ejemplo moral, el mejor de los padres, un gran esposo, temeroso de Dios, que guía a su familia hacia la piedad. Pero cuando termina la obra de teatro, se baja del escenario y regresa a ser la persona que realmente es. Así es la sabiduría. Algunos la representan en algunos escenarios como la iglesia o estar alrededor de ciertas personas, pero en realidad es una representación, porque no hay un cambio en su corazón, no es una personalidad. Por eso a solas sale lo que realmente son. Como bien se ha dicho, Dios no vino a mejorar tu comportamiento, no. Dios vino a cambiar tu corazón. Y eso se da cuando, y nuevamente subrayen ese cuando la sabiduría
entra en el corazón. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que le debemos de rogar, suplicar a Dios por esa sabiduría porque Él la da? Eso se da cuando la sabiduría entra en el corazón. Preguntas de aplicación, ¿están listos? Ya están extrañando a Francisco, ¿verdad? Ya llegó el regañón, híjole. ¿Estoy buscando transformación o solo mejorar mi comportamiento? ¿Qué es lo que estoy buscando realmente? Nos está alertando aquí Salomón. Siguiente pregunta. ¿Soy diferente cuando nadie me ve? ¿Soy diferente cuando nadie me ve? Porque la sabiduría no es apariencia, es un cambio interno. Sigamos con este versículo 10. Miren lo que dice la siguiente parte. Y la ciencia, es decir, el conocimiento, fuere grata. ¿Grata a quién? Al alma. Grata al alma. Después de que Salomón menciona que la sabiduría entra en el corazón, ahora nos dice algo muy interesante. El conocimiento se vuelve grato al alma. Salomón usa una palabra que indica algo agradable, placentero, deseable. En aquella época esta palabra se usaba para describir experiencias agradables, como cuando se escuchaba una pieza musical que era una delicia para los oídos, o cuando se pasaba un rato agradable con una persona. Esa es la palabra que está usando Salomón. Él nos dice que la sabiduría llega a ser algo que se ama profundamente, que se disfruta. En este punto, los mandamientos de Dios dejan de ser una carga pesada y ahora se disfrutan. En este punto, la sabiduría no solo se entiende, sino que es un deleite, una delicia. Ya no se obedece por obligación, sino por placer. Por esa razón, esta persona valora la sabiduría más que el oro. Miren lo que dice Salmo 19:10. Recuerden que ir a la sabiduría es ir al Señor Jesucristo, donde están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Llega a ser grato, se disfruta. No es ay, tengo que leer la Biblia, ay, tengo que ir a la iglesia, ay, tengo que congregarme. No, Salmo 19:10, mira lo que dice. Los mandamientos del Señor, ¿cómo son? Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel, que la que destila del panal, esa miel fresca, dulce. Mira lo que dice Salmo 119:97. 119:97. Nuevamente la idea es que nos analicemos, que pasemos por estos rayos X. No es el juzgar, no es el señalar, no. Es que debemos de analizarnos para llegar a la protección que nos quiere llevar Salomón. Dice Salmo 119:97. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Su pensamiento está controlado por la palabra de Dios, por esa sabiduría divina. ¿En qué piensas tú todo el día? ¿Qué pasa por tu mente? Mira lo que dice Salmo 119:162. Genera gozo, como aquel que ha obtenido un botín. Y un botín no es una bota chiquita, sino un tesoro. Mira lo que dice Salmo 119:162. Me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Y ese despojos es el botín. Mira lo que dice Salmo 1:2.
Salmo 1:2. Encuentra delicia en la meditación de su palabra. Por cierto, Ted, muchas gracias. La siguiente vez, yo lo controlo desde aquí si quieres. Sí, me haces una señal, me enseñas un billetillo y yo desde aquí te lo pongo. No me vas a enseñar de a dólar porque pues ya ni la electricidad que gasto aquí. Gracias. Salmo 1:2. Sino que en la ley de Jehová está y en ella medita de día y de noche. No es una carga, no es aburrición, es algo grato, algo que se disfruta. Esta parte es el secreto de la protección contra el mal hombre y la mala mujer que se menciona en los versículos del 12 al 16. Fíjense lo interesante, lo que nos enseña Salomón. Más adelante nosotros vamos a estudiar que la sabiduría nos protege de las malas compañías. ¿Dónde está? Aquí. Y de la mala mujer para librarte. Pero antes tenemos que pasar por aquí. Este es el secreto de la protección contra las malas compañías y contra aquella mujer ajena que se menciona más adelante. Porque si Dios produce en ti ese deleite por medio de la sabiduría que ha puesto en tu corazón, las ofertas del pecado pierden su brillo, no se anhelan, no son atractivas, porque se ha encontrado algo que se deleita, que se aprecia, que se valora. Así que la protección no viene de solo prohibir cosas, sino de sustituir esas cosas por algo que vale la pena, que es una comunión estrecha con Dios. Dios reemplaza los deseos pecaminosos con un deleite mayor, que es su palabra. Así es de que no hay espacio para más. No hay espacio para nada más. Sin este deleite interno, la moralidad solo es una carga que tarde o temprano se soltará cuando llegue la aburrición, cuando se sienta pesado. ¿Lo alcanzas a ver? Esto es muy importante. Mira el versículo 10 lo que nos dice. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Aquí hay un paralelismo interesante también. Miren lo que nos está diciendo. Primero, habla de sabiduría y luego habla de ciencia. La sabiduría es la habilidad para vivir correctamente. Podemos decir que la sabiduría es la aplicación. Y luego dice ciencia o conocimiento, que es la comprensión de la verdad y es el contenido, es la información. Así que el conocimiento provee el contenido, la sabiduría, la habilidad para usar ese contenido, esa información. Las dos son importantes. También vemos primero el corazón y luego el alma. Corazón y luego alma. Otro paralelismo. El corazón es el centro de las decisiones, el pensamiento y la voluntad. El alma habla de la completa experiencia por la que pasa la persona. Así que el corazón dirige, controla, mientras que el alma disfruta. Les dije que iba a ser un poco técnico, pero ahorita ya vamos a llegar al punto. Por lo tanto, aquí tenemos una progresión, no una repetición. Muchas cosas se escriben por repetición porque era la poesía hebrea, pero no, aquí tenemos una progresión. Entra la sabiduría y conduce hacia el deleite. Entra al corazón y es grata al alma, es decir, afecta a toda la persona.
Este análisis es muy importante porque Salomón nos está diciendo algo muy interesante. La sabiduría no impacta solo una parte de la persona, impacta su totalidad, todo su ser, afecta toda la vida del creyente. Cada parte de esa persona es afectada. Va a llegar ahí la sabiduría. No es algo que sucede ocasionalmente o que depende de la situación o del lugar o de que, con quién esté rodeado o de la edad o del tiempo por el que estamos pasando, la etapa, no. Sino que es algo que ya lo define, ya caracteriza a la persona. Así que la sabiduría no es parte de su vida como si fuera una actividad más, sino es parte de él, es parte de su ser. Por esa razón, el teólogo Wayne Grudem dice lo siguiente: la regeneración produce un cambio interno que afecta todos los deseos del corazón. ¿Qué pasó? ¿No le pudiste cambiar? No, pues nada más me apuntas, pero no me enseñas nada. Híjole, una ofrenda de amor. Bueno, a veces parece de odio, ¿verdad? Pero no. A ver, no, gracias por decirme. Entonces, con esto nosotros estamos viendo algo muy importante. Por eso lo estoy tratando de desglosar para que nosotros lo comprendamos. Es que está en heater. Y ustedes quieren cool. How cool you are. Creo que ya va a estar. Cool. Sí, dice aquí que a las 12:45 empieza a entrar el aire fresco. Que no se desesperen. No se desesperen, no se vayan para que disfruten el aire fresco. Ya va a entrar. Gracias, Teodoro. Sí, ya, sí, está, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias. Así es de que la evidencia de que la sabiduría ha entrado en tu corazón es que ahora amas lo que antes ignorabas. Pasar tiempo con Dios, escudriñar la palabra, testificar, tener comunión con los hermanos, congregarse. Antes todo eso lo ignorabas y no estaba en ti, en tu vida, en tu calendario, pero ahora lo amas, lo anhelas, lo deseas. Y es que la sabiduría no solo cambia lo que haces, cambia también lo que amas. Este deleite no es natural del hombre, es el resultado de una obra sobrenatural que Dios ha hecho dentro de ti. Poniendo nuevamente todas las piezas juntas, miren lo que está pasando. Versículo 6, Dios da el conocimiento. Esa verdad es entendida, lo cual es sabiduría. Después penetra en el corazón, generando una transformación en la persona y se convierte en un deleite. Versículo 10. Así que la sabiduría no termina en saber, la sabiduría termina en amar, en deleitarse en ella, porque no es lo mismo entender algo que disfrutarlo. Como alguien dijo, la sabiduría no solo ilumina tu mente, conquista tu corazón. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? Sí, entró el aire, ¿verdad? Qué bueno. ¿Obedezco a Dios por obligación o porque encuentro deleite en Él? ¿Por qué lo hago? La sabiduría de Dios es parte de mi vida como algo más, una actividad más, o define toda mi vida. Tercera pregunta. ¿Estoy buscando que Dios transforme mis deseos o me conformo solo con mi conducta? Esta es una alerta también para nosotros como padres. Yo recuerdo que el pastor Bruce Blakey a cada rato nos repetía: no críen hijos buenos, críen discípulos del Señor Jesucristo. Porque muchas veces nos conformamos con
lo externo, con un buen comportamiento externo, pero tiempo y circunstancias, y esos muchachitos no los volvemos a ver en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque no hubo una transformación. Como padres tenemos que insistir en el corazón, para que haya una transformación verdadera. Dice el pastor John MacArthur, la verdadera sabiduría produce una vida protegida porque transforma el corazón. Y ahora sí, miren lo que dice el versículo número 11. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia. En este versículo vemos que la sabiduría actúa como un guardia interno que está protegiendo todo el tiempo, cada instante. Ahora hay discreción, una discreción que antes no existía, no había, lo cual es la capacidad de anticipar las consecuencias. Es una acción bien meditada. Es la habilidad de pensar antes de actuar, medir las consecuencias, no actuar por impulsos, por deseos, no ser ingenuo, no ser fácilmente engañado. A eso se refiere la discreción. Antes no la teníamos. Ahora que tenemos deleite en la sabiduría, ya contamos con ella. Es la habilidad, esta habilidad protege constantemente al creyente. ¿Cuántos de nosotros no tomamos decisiones porque fuimos arrebatados, porque los sentimientos se cruzaron, porque nos engañaron, nos presentaron algo que realmente no era? Pues la Biblia dice que si quieres ser protegido contra esas cosas, necesitas discreción, y esa discreción se obtiene por medio de la sabiduría. Pero también habla aquí de que te preservará la inteligencia. Es decir, un entendimiento profundo, una capacidad de ver más allá de lo superficial. Es la habilidad de detectar el engaño, discernir el peligro. Es ver lo que otros no pueden ver. Es la habilidad de preservar. Esta habilidad preserva al creyente en el camino correcto. Por lo tanto, aquí tenemos una vida que está protegida desde adentro. Ahora la persona toma decisiones correctamente. Y nuevamente, aquí tenemos el flujo de proverbios. Dios protege externamente porque es nuestro escudo, versículos 7 y 8. La sabiduría entra en el corazón y ahora protege internamente, versículo 11. Dios no solo te cuida desde afuera, sino que te transforma desde adentro para también protegerte. Esta es una protección integral, completa. Por lo tanto, la sabiduría equipa al creyente para enfrentar el mal discernimiento y responder correctamente a las circunstancias de la vida. No importa el tiempo, no importa el lugar, no, se puede responder correctamente. Piensa en esto, y esta es la aplicación. Y aquí yo pienso que va a ser lógica todo esto. ¿Te has preguntado por qué alguien pone en riesgo su matrimonio, reputación, economía y familia por un rato de placer? Una locura, una verdadera locura. Porque una joven entrega su pureza en el altar del romanticismo, siendo que es de lo más valioso que tiene. Una locura, una verdadera locura. Porque alguien no puede ver que el vicio lo está matando poco a poco y no descansará hasta destruirlo. Una locura, una verdadera locura. ¿Por qué alguien consume horas y horas de pornografía sabiendo que es difícil quitarse una sola imagen? Y aún así esta persona se hunde en horas y horas y horas de un contenido basura. Esto no es para señalar a nadie, como les decía, es para que nos examinemos. La respuesta está precisamente en este versículo. La sabiduría no ha llegado a su corazón, mucho menos el deleite,
Así es de que no hay prudencia. No hay prudencia, no hay inteligencia. No tiene discreción que le guarde, que le permita ver las consecuencias. Lo único que ve es ese momento. No tiene inteligencia, es decir, un conocimiento profundo que le proteja del engaño. No cuenta con la sabiduría que lo protege antes de que el pecado lo destruya. No cuenta con esas protecciones, no cuenta con esas barreras, no cuenta con esos candados. Ahora, la siguiente parte del capítulo cobra más sentido. Ve conmigo, por favor, a Proverbios 2:12. Y ahora sí, ahí es donde cobra todo esto sentido. Y ahora dices, claro que me va a librar, claro que me va a proteger. Dice el versículo 12, cuando esto sucede, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Versículo 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas. Ahora tienes la capacidad de decir, no, van a terminar mal. Una locura, una verdadera locura. ¿Cómo yo voy a intercambiar esto tan valioso por aquello? Una verdadera locura. Versículo 16, Proverbios 2:16. Mira lo que dice el resultado. Serás ¿qué? Librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su... ¡Wow! Una locura, una verdadera locura. Pero cuando la sabiduría entra y nos deleitamos en ella, vamos a decir, no, ¿cómo es posible? No, ¿cómo voy a intercambiar y poner en riesgo esto tan valioso que Dios me ha dado? Así es de que no busques la protección en la abstención externa. Lo que necesitas es sabiduría que transforme tu corazón. Entonces evitarás el peligro, porque ahora, después de la transformación, vas a poder detectarlo y vas a tener la capacidad, el valor y la habilidad de decir, no, mi deleite está en mi Señor Jesucristo, mi deleite está en Dios. No vale la pena un rato de placer. Si tú has sido engañado por el pecado, déjame decirte que hay esperanza en Cristo Jesús y una promesa hermosa de restauración. Simplemente reconoce tu necesidad de Él. Este versículo son rayos X que a todos nos llega y tenemos que analizarnos. De hecho, dice 2 de Corintios 13:5, 2 de Corintios 13:5, la iglesia de Corintios se la pasó examinando a Pablo, su apostolado, apuntándolo, en fin. Y Pablo les dice estas palabras, en lugar de estarme examinando a mí, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. No es antibíblico analizarnos, evaluarnos, examinarnos, al contrario. Es lo que está haciendo Salomón. Pero si tú has sido engañado por el pecado, pídele a Dios que te salve. Si tú reconoces que tu corazón realmente no ha sido transformado, que simplemente ha sido apariencia externa, clama a Él y pídele que te transforme, que te dé de esa sabiduría. Dice Colosenses 2:3 que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Antes de buscar la protección, antes de buscar la restauración, debes de buscar deleitarte en Dios. Y la manera de deleitarnos en Él es poniéndonos a cuentas con Él, pidiendo perdón por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, y pidiéndole, suplicándole que nos salve, que transforme este corazón. Porque el problema no es lo que haces,
sino de dónde vienen esas acciones de un corazón que no ha sido transformado. Si en verdad le buscas con un corazón arrepentido, Él se volverá tu deleite, tu mayor tesoro, como dice Filipenses 3:8. Y ciertamente, decía Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor. ¿Te das cuenta? Del cual lo he perdido todo y lo tengo para ganar a Cristo. Pablo es un testimonio viviente de Proverbios capítulo 2. Entonces contarás con esa protección porque es cuando la sabiduría habrá entrado en tu corazón. Y es que Cristo no solo perdona tu pasado, sino que transforma tu corazón para vivir sabiamente y cambiar tu futuro. Preguntas de aplicación. ¿Están listos? ¿O prefieren que les traiga Francisco? Ay, para la otra mejor mándelo a él. Pues no. ¿Estoy viviendo con discreción o reaccionando impulsivamente? ¿Se dan cuenta? Nos hablaba Proverbios de la discreción. Analízate. Ese es uno de los termómetros que puedes usar. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué haces en esas cosas, en esas circunstancias que buscan poner tropiezo a tu vida? Siguiente pregunta. ¿Qué decisiones recientes muestran falta de sabiduría en mi vida? ¿Qué decisiones recientes muestran falta de sabiduría en mi vida? Analízate, no es coincidencia. Lo que tú haces, decides, cómo hablas, cómo piensas, no viene del azar. Tienes que analizar tu corazón. Tercera y última pregunta. Si hoy enfrento una tentación fuerte, ¿tengo dentro de mí la sabiduría para resistirla? ¿Qué piensas tú? ¿Estás preparado realmente? Que el Señor nos ayude realmente a evaluarnos y que este pasaje nos ayude a examinarnos para que realmente estemos seguros de que ha habido una transformación, un cambio de corazón. Y entonces sí, si el Señor lo permite, en 15 días pasaremos a las protecciones aplicables, directas. Pero Salomón quería que antes pasáramos por aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda?